Estás viviendo una vida que no es tuya. Lo sientes, aunque trates de reprimirlo, finjas que todo está bien y sigas tu rutina diaria. Hay una sensación que no te abandona, un vacío que ningún logro puede llenar, una incomodidad persistente, como si interpretaras un papel en una obra que no fue escrita para ti. Quizás seguiste el camino correcto. Estudiaste, trabajaste duro, buscaste estabilidad e hiciste lo que la sociedad aplaude. Pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque esta historia no nació en ti, fue impuesta. Se disfrazó de responsabilidad y normalidad, pero la verdad es que vives una versión editada de ti mismo. Lo peor es que te acostumbraste, aprendiste a sonreír para las fotos y a repetir frases para mantener la fachada, mientras el caos se acumula en tu interior. Carl Jung llamó a esto la traición al yo. Cuando silencias tus verdaderos impulsos, ignoras tus sueños y rechazas tus intuiciones, traicionas tu ser más auténtico. Esta traición tiene un precio en ansiedad sin explicación, estancamiento y un constante malestar. Es el inconsciente tratando de gritar, mientras tú insistes en el control. Jung afirmó que el alma envía señales, deseos y sueños que insisten en volver. Ignorarlas es como apagar una alarma de incendio y fingir que no pasa nada. De eso hablaremos en este video. En la regla esencial de Jung para volverte completo, es dejar de vivir una historia que no te pertenece. No es un consejo, es una bomba, porque te obliga a enfrentar una verdad incómoda. En gran parte de tu vida puede estar basada en expectativas externas, y cuanto más intentas encajar, más te fragmentas. Paulo Coelho, uno de los escritores más influyentes, lo entendió en El alquimista. Santiago, el pastor, es un retrato de ti. Inició un camino seguro, hasta que los sueños lo perturbaron. Eran repetitivos, insistentes, como si su inconsciente lo empujara. Tú también tienes estos sueños, no mientras duermes, sino mientras vives. Se manifiestan como fatiga existencial, como ese deseo de dejarlo todo, y la pregunta que resuena: ¿qué pasaría si mi vida fuera distinta? Este video es para quien se siente en el papel equivocado, cansado de fingir, y sabe que hay una vida más auténtica esperándolo. Decodificaremos la psicología profunda de El alquimista, mostrando cómo cada personaje es un arquetipo del viaje de individuación descrito por Jung. Te guiaremos en este proceso necesario en el viaje de regreso a casa, no donde vives, sino la que existe dentro de ti, el único lugar para ser quien eres. La pregunta es: ¿seguirás interpretando el papel que te dieron? ¿O tendrás el valor de escribir tu propia historia? La carga de una vida no vivida, y la regla de Jung. Jung no creía en fórmulas, pero repetía una verdad con claridad implacable. A la mayor carga de un niño es la vida no vivida de sus padres. Esta frase resuena en quienes crecieron intentando complacer. La única regla de Jung, el mayor desafío, es dejar de vivir una historia que no es tuya. Esto significa que cada vez que actúas para cumplir una expectativa externa, te alejas de ti. Cada decisión tomada por miedo al rechazo te fragmenta por dentro. Cuando fuerzas a tu alma a seguir un guión que no viene de tu inconsciente, entras en guerra contigo mismo. Y esta guerra tarde o temprano te pasará factura. Jung descubrió, en la alquimia y los sueños, que cada ser lleva un guión único de individuación, un camino simbólico de la persona a la esencia total del ser, el sí mismo. Este camino no es cómodo. Exige romper con todo lo falso para construir algo verdadero. El primer paso es escuchar lo que hay dentro, lo que te molesta, lo que ignoras, lo que te atrae. Todo esto son pistas mapus internos, señales de tu historia queriendo emerger. La mayoría vive como marionetas emocionales. Reaccionan, repiten, obedecen, sin cuestionarse. A menudo confundimos seguridad con verdad. Aceptamos una carrera vacía porque paga bien. Mantenemos relaciones por miedo a la soledad. Jung advirtió: la peor prisión es la que se construye con ladrillos de confort. La regla es simple: deja de vivir una historia que no es tuya. No significa que debas dejarlo todo, sino que debes empezar a prestar atención. Cuestiona los roles que interpretas, las decisiones que en el fondo nunca fueron tuyas. Esta regla no es una revolución externa, sino una interna. Es reclamar tu narrativa original, la que existe antes de las cicatrices y los traumas. Si no lo haces, serás un personaje en la obra de alguien más. Todos te aplaudirán, pero solo tú sabrás que te estás muriendo por dentro. Jung sabía que este llamado no es una voz fuerte, sino incomodidad, insatisfacción, la sensación de que falta algo, incluso cuando lo tienes todo. Y es ahí donde comienza el trabajo interior. Imagina un espejo que te muestre cuánto de tu vida es real y cuánto es teatro. ¿Y si ese espejo fuera un libro? ¿Y si ese libro fuera El alquimista? El espejo psicológico de El alquimista. El alquimista no es solo una historia de un pastor, es una metáfora sobre el viaje de regreso a uno mismo. Paulo Coelho escribió un tratado junguiano disfrazado de novela. Por eso el libro conmovió a millones. No enseña, revela. Actúa como un espejo simbólico donde cada lector ve reflejada su propia alma.
Santiago es la persona moderna. Tiene una vida tranquila, pero algo lo perturba en un sueño recurrente. Jung nos enseñó que estos sueños son mensajes del inconsciente. El tesoro que Santiago busca no está bajo las arenas de Egipto, está dentro de él, pero para verlo, debe cruzar desiertos reales y simbólicos. Cada paso de su viaje es una etapa arquetípica. Al dejar su rebaño, renuncia a la persona, a la identidad heredada. Al seguir las señales, acepta el inconsciente. El libro es un espejo psicológico porque presenta símbolos y personajes que funcionan como aspectos de nuestra psique. Cada lector se identifica con una parte de la historia. Lo que más nos toca son las partes que exponen nuestras heridas y deseos reprimidos. El libro no te dice qué hacer, te muestra quién eres. Su estructura sigue las etapas de la alquimia nigredo-oscuridad, duda, albedo purificación y rubedo la integración del oro interior. El autodescubrimiento, pero para entender esto, debemos analizar los personajes. Cada uno representa una elección, un dilema arquetípico, personajes, arquetipos y elecciones. Cada personaje en El alquimista es una representación simbólica de fuerzas psíquicas que residen en nosotros. Son confrontaciones con el inconsciente. El primer encuentro es con el rey de Salem, Melquisedec, el arquetipo del mentor. Despierta a Santiago y le da un significado a su inquietud. Nos ofrece la elección de vivir nuestra historia o una heredada. Todos encontramos a este mentor. No todos tenemos el valor de escucharlo. Luego está el inglés, el erudito obsesionado con libros. Representa a quien busca conocimiento pero no transformación, que se refugia en la mente para evitar el dolor. Jung llamaba esto inflación intelectual. El inglés quiere la piedra filosofal, pero teme el fuego del cambio. Si te sientes así, Ellis Tu Spello, el mercader de cristales, es el arquetipo del conformista. Escuchó el llamado, pero lo ignoró. Sueña con un peregrinaje, pero nunca deja su tienda. Este es el retrato de quienes alimentan fantasías para adormecer el dolor de una existencia estancada. Es el ego que se niega a morir. Este personaje no es un villano, es real, está en nosotros, convenciéndonos de que no es el momento, que es mejor dejarlo para después. Y luego, el alquimista, el más misterioso de los guías, no explica, provoca, representa el sí mismo integrado, quien ya ha recorrido el viaje y ahora guía a otros. Él sabe que el verdadero oro no es material, es espiritual. Para transformar el plomo en oro, hay que aceptar el fuego, que es la confrontación con la sombra. Estos personajes son posibilidades internas. ¿Has sido el pastor, el mercader? Quizás ahora estés frente al mentor, recibiendo la llamada para tu viaje. El alquimista no te dice quién eres, te muestra quién puedes ser. Pero para encontrar el tesoro, debes pasar por pruebas, obstáculos y fracasos. Estos eventos son el proceso alquímico de destrucción del ego. En la siguiente parte, nos sumergiremos en este proceso, la muerte simbólica y la reconstrucción del yo. Toda transformación comienza con una muerte simbólica, la de la identidad falsa y los roles que aprendiste a interpretar. Jung llamó a esto mortificatio. Es cuando el ego infladugis ectesaus empieza a desmoronarse. Y duele, porque te das cuenta de que tu vida fue construida sobre estructuras vacías. Esto es lo que le pasa a Santiago. Al dejar su pueblo, cruza una frontera interna. Lo primero que encuentra es la pérdida. Es robado, queda solo y desorientado. Es el primer colapso, la caída de la ilusión de control. El universo le dice, sí, ¿quieres la verdad? Debes renunciar a la seguridad. El alma exige autenticidad, y no hay espacio para eso mientras intentas mantener todo bajo control. Cada obstáculo es un ritual de iniciación. Santiago es purificado. No encuentras un tesoro con las manos sucias de miedo, ni alcanzas la plenitud cargando pesos que no son tuyos. La muerte simbólica puede venir en forma de fracasos, decepciones o enfermedades. Jung decía que el inconsciente, cuando se ignora, se manifiesta a través de síntomas, te paraliza, sabotea y enferma no por maldad, sino por misericordia, pues sabe que el dolor es la única forma de que escuchemos. Cuando ves estos dolores como mensajeros, algo cambia. El desierto se vuelve un templo, la soledad, una oportunidad de escucha. Santiago entiende esto al verse obligado a confiar en lo invisible. La sabiduría no viene de afuera, sino del contacto con el sí mismo, el alquimista interior. Pero este alquimista solo aparece cuando el ego se calma, cuando la máscara cae y la resistencia se rinde. La mortificatio es el inicio, pero no el fin. Después de la destrucción viene la albedo, la etapa en que el alma se purifica y la intuición se agudiza. Pero antes debes soportar el colapso. Si huyes del dolor, huyes de la transformación, y seguirás atrapado en una vida que no te pertenece. Es solo después de sufrir que Santiago ve las señales más claramente. La intuición se fortalece, y confía más en sí mismo. Un presagio de que el oro está cerca, los presagios del inconsciente y el verdadero tesoro. Jung dedicó su vida a estudiar los sueños. Para él,
eran cartas del inconsciente. Los sueños recurrentes persisten porque algo en nosotros insiste en ser escuchado. Y eso es lo que le pasó a Santiago. Soñaba repetidamente con un tesoro en las pirámides. Simbólica o Menchi, el tesoro es el sí mismo. Y las pirámides, la sabiduría ancestral. El inconsciente se comunica a través de intuiciones, deseos inexplicables e inquietudes que insisten en regresar. Y la fuerza de este impulso es tan grande que sientes que debes obedecer. Este es el sí mismo, intentando tomar las riendas. En El alquimista, Santiago aprende a seguir los presagios, que Jung llamaba sincronicidades, coincidencias significativas que ocurren en el mundo exterior y reflejan lo que sucede en tu interior. Cuando tu alma se alinea, el mundo responde simbólicamente. Para ver estas señales, debes silenciar el ruido del ego, salir del modo automático y permitirte sentir, escuchar, observar. ¿Cuántas veces has tenido un sueño imposible y lo has enterrado? Al hacerlo, rechazas a tu guía interior. Por eso la vida parece sin rumbo. El inconsciente cansado y silenciado grita en forma de ansiedad, insatisfacción o enfermedades. Pero esto no es un castigo, es una invitación a vivir una vida auténtica. Santiago solo encuentra su tesoro porque honra lo que siente. Aun cuando todo parece absurdo, sigue los presagios. Esa es la diferencia entre quienes despiertan y quienes duermen. En la siguiente parte, llegamos al clímax. El tesoro es revelado, pero no como esperábamos. Cuando Santiago llega a las pirámides, exhausto, es golpeado por ladrones. Todo parece en vano, pero en ese punto de quiebre total, recibe la revelación. El tesoro que buscaba siempre estuvo enterrado, donde todo comenzó, bajo la iglesia, donde tuvo su primer sueño. El mensaje no es cruel. El tesoro no estaba allí al principio, solo existió porque Santiago completó el viaje. Fue el desierto, los fracasos y los encuentros lo que lo transformó. El oro nunca fue la meta, el oro era el oro. El verdadero proceso alquímico no es encontrar algo, es convertirte en quien eres por dentro. Jung dijo, quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Santiago soñó mirando hacia afuera, pero despertó al entender que el viaje era interno. El tesoro es simbólico. Es el estado de conciencia de quienes tienen el valor de enfrentar su sombra, morir simbólicamente, y renacer más auténticos. Quizás buscas reconocimiento en lugares que no pueden dártelo. Tus dolores y frustraciones no fueron castigos, sino invitaciones a tu viaje de individuación. No hay atajos ni mapas. Cada ser humano lleva una configuración única. Por eso el alquimista no da respuestas. Te devuelve la pregunta esencial. ¿Quién serías si dejaras de fingir? Tendrás que cruzar el desierto de tu alma y enfrentar tus miedos. Tendrás que morir a quien creías que debías ser y renacer como quien siempre fuiste. Esto empieza ahora, con la elección de no ignorar la incomodidad. Estás frente a una puerta, y al otro lado está tu historia, pero nadie la cruzará por ti.